Sin duda, Miguel Ángel, pues es todo un nuevo, bueno, es un nuevo modelo que obliga, si no me equivoco, tú decías cambiar de mentalidad, entre otras cosas, ayer. Exactamente, es un cambio de mentalidad, es pasar ahora a un sistema garantista, mucho más intenso en ese rubro, en donde desde el primer momento debe haber la posibilidad de poder ofrecer pruebas, de controvertir la acusación, de conocer exactamente quién y por qué te acusan, y también la participación de la víctima es muy importante con todos y cada uno de sus derechos, y por supuesto dar cumplimiento a algo que siempre fue un reclamo de la sociedad, y que no en todos los casos se cumplía, por ejemplo, de que los jueces estuvieran presentes en todas y cada una de las audiencias. Esto por el número de asuntos, obviamente, que se ventilaban de manera simultánea en muchos de los juzgados de esta capital. Miguel Ángel Mancera, sobre este tema, bueno, sobre este punto, te pregunto sobre el papel de la víctima, porque efectivamente aquí el Ministerio Público, pues ha sido históricamente la instancia que decide o no decide imputar algo a alguien, no en forma directa a la víctima del delito. ¿Eso se mantiene en lo esencial? Mira, en lo esencial habrá una participación del Ministerio Público como órgano acusador, pero las salidas alternativas, esto que te comentaba Carmen, da una posibilidad de conclusión anticipada de los procesos. Esto es, se buscarán con la mediación, con la conciliación, con una serie de mecanismos que incluso hoy son objeto de la conclusión federal, es decir, de aplicación en todo el país, pues para encontrar esto que no es necesariamente esperar hasta que un juez dicte sentencia o hasta que un tribunal dicte sentencia, sino que puede terminarse el conflicto de manera anticipada, que se puede llegar a la reparación del daño y que se pudiera alcanzar, por supuesto, un ámbito de justicia pronta y eficaz. Es el espíritu también que se mantiene aquí, aunado, por supuesto, al respeto de todas y cada una de las etapas de los derechos fundamentales de las personas, tanto víctimas como imputados, como los propios participantes en el ejercicio de la defensa. Hay una parte, Miguel Ángel Mancera, que me parece que es muy importante y que tiene que ver con el peso específico de los elementos que forman parte de juicios o de procesos como este, por mencionar directamente la prueba de la declaración o lo que significa para un proceso judicial el valor ante un juez de la declaración de alguien en un proceso que tiene esta modalidad de oral, público, abierto. ¿Cómo se coloca este tema a la hora de que el juez decide si es culpable o inocente alguien o si hay algo que reparar, etcétera, con relación a el dicho de alguien? Mira, antes se llegaba a decir que la confesión o la prueba confesional era la reina de las pruebas. Como sabes, esto ha ido evolucionando, Carmen. Ahora hay una serie de requisitos que hay que cumplir cuando se tiene la confesión. Hay que cumplir, entre otras cosas, que existan la debida defensa, es decir, que la confesión se haga en la presencia de un abogado defensor, que se haga libre de toda coacción, que haya certificaciones médicas, etc. Esta confesión tiene que ir aparejada también de que sea creíble, es decir, lo que se conoce con que sea verosímil. Por eso es que ahora forma parte de las pruebas que se recaban, es una prueba más, no es una prueba fundamental o exclusiva o base de un proceso, sino puede ir a la suma de indicios que reúnan para llegar a una prueba circunstancial que fortalezca el proceso, es decir, no es una prueba esencial, ni mucho menos la de mayor peso en un proceso, Carmen. Aquí, Miguel Ángel Mancera, recordamos con nuestro equipo de redacción el antecedente obligado, un caso que sacudió, un caso que puso incluso en polémica al propio sistema de la oralidad, el caso de Maricela Escobedo en Chihuahua, te acordarás, y es importante tenerlo como referencia porque pueden suceder cosas como esta. Ahora que dices, como lo dices, que la prueba de la confesión es una prueba más, no es la prueba reina.
en este nuevo sistema. Y en aquel caso, recordemos, Maricela Escobedo, una activista, una mujer que se convirtió en activista a raíz del asesinato, de la desaparición y del asesinato de Rubí, su hija, y que se convirtió en un caso emblemático de las cuestiones en Chihuahua, y que se llevó el asunto a este nuevo sistema penal acusatorio y se procesó por estas modalidades nuevas. Y entonces hubo un punto en donde fue muy fuerte, sacudía el ver el video donde este muchacho que asesinó a la hija de Maricela Escobedo declaraba que, pues, bueno, que pedía disculpas, incluso le pedía disculpas en esa escena pública a la propia Maricela, y luego vino la conclusión del proceso donde, pues, finalmente, a pesar de que el muchacho le había pedido disculpas a la mamá por asesinar a su hija, acabaron liberando a ese muchacho. Después vino un escándalo monumental, después esa decisión se modificó también judicialmente, pero ya fue otro proceso al respecto. Cosas como esa, Miguel Ángel, representan grandes desafíos para esto que se echa a andar en la Ciudad de México a partir de este día. Son desafíos muy importantes, Carmen, y la verdad es que debemos de ir trabajando con todo cuidado, sobre todo en esta parte que tú refieres, que implica la capacitación, porque ahí de manera señalada en este evento, pues tuvo que... Uy, se nos cortó, como pudo usted apreciar. Regresamos, Miguel Ángel, en este punto en donde estamos escuchando la explicación de cómo es este sistema penal acusatorio que se instaura a partir de este día en la Ciudad de México, en la capital del país, y nos quedamos recordando el caso de Maricela Escobedo en Chihuahua, en donde vimos cómo, a pesar de que había un reconocimiento, una confesión, una petición de disculpa incluso de parte de aquel joven asesino de la hija de Maricela, pues al final de cuentas ocurrió que por no haber aportado otros elementos, pues entonces fue liberado y luego vino lo que vino. Pero más allá de este antecedente, que me parece que es ilustrativo de una situación que puede pasar y que hay que estar preparados para pasar, a lo que nos lleva, Miguel Ángel, es a preguntarte: ¿qué tan preparados estarán los ministerios públicos, los que van a acusar, los encargados de realizar estos procesos, si la prueba de la confesión es una prueba más, y a pesar de que alguien llegara y diga yo soy el asesino, yo soy el que defraudé, si es solo eso y no hay otros elementos suficientes que le corresponde aportar a quien acusa, pues entonces podríamos tener situaciones similares? Y es uno de los grandes desafíos, Miguel Ángel, y en eso andamos. Es uno de los grandes desafíos, como bien lo señalas, Carmen. Aquí la capacitación ha sido una tarea muy importante. Por supuesto que es permanente, esto no se termina. Habrá que estar machacando, insistiendo mucho. Ya estamos claros de que en el momento mismo que implementemos ya para delitos graves, pues la responsabilidad cada vez es más intensa, cada vez es más fuerte respecto de los bienes jurídicos que están en juego. Este caso que tú señalas es un claro ejemplo de cómo una prueba que en otras circunstancias y en otro proceso y en otro tipo de procedimiento hubiera sido suficiente para llegar a una condena, y cómo con las reglas del sistema acusatorio se convierte en una prueba ilegal, una prueba ilícita. ¿Por qué? Porque no está obtenida con las formalidades y con las reglas que marca el propio procedimiento, es decir, no es ante su abogado, no es con la formalidad que señala para que ésta se presente, y no va acompañada con otros elementos, como bien señalas. Entonces, sí, por supuesto que pudiéramos tener este es uno de los riesgos más importantes. La misma cadena de custodia, Carmen, que ahora se va a volver un elemento fundamental, el cómo tú trasladas una evidencia, el cómo fijas una imagen. Tú puedes tener en una cámara el hecho delictivo grabado, pero si ese hecho no se acompaña con una cadena de custodia que implique la certeza, la certidumbre y la no manipulación de la prueba, entonces se vuelve una prueba ilícita y queda fuera de toda valoración. Así de estricto es este nuevo proceso, este nuevo procedimiento acusatorio, y por eso es que habrá que estar muy, muy pendientes de la capacitación y, por supuesto, del trabajo del día a día, tanto de ministerios públicos como de policías, como de los propios abogados, de defensores de oficio,
los magistrados, de todos los que estamos en esta tarea. Ahora, una parte fundamental de todo esto es la transparencia, porque se va a ver todo, ¿no? Es decir, estará muy a la vista todo, pues, que es parte de la gracia. Se cortó. La tercera es la buena. Bueno, a ver si sí. Te quedaste y en esta parte terminamos esta parte de la conversación, ¿te parece? En lo relevante que va a ser, o es ya a partir de este minuto, de este momento, la cadena de custodia, o sea que va... Sí. Es una cosa, no sé si la expresión es correcta, hipergarantista. Sí, es un garantismo marcado. Este es el cambio, es un cambio sustancial hacia un garantismo marcado en el proceso mismo, a respetar todas y cada una de las reglas del debido proceso. Este concepto del debido proceso estará cada vez más presente, será más intenso en el desarrollo de la investigación penal, como lo hemos escuchado en las propias decisiones de la Suprema Corte de Justicia, que algunas han sido pues muy comentadas. Esta palabra del debido proceso es la que a veces marca la diferencia entre un hecho que pudiera llevar a una condena o que puede llevar a una absolución. Un tema, Miguel Ángel, que también es muy importante, aquí estamos pimponeando con nuestro equipo de redacción, son muy polémicos, y ya son legales, pero son muy polémicos los arraigos, por ejemplo, o detener a las personas para procesarlas. En este caso, ¿cómo funciona o cómo va a funcionar el asunto de que pueda haber alguien acusado de un delito, si bien con las características que se acaban de mencionar, pero pueda ser procesado en libertad? Mira, efectivamente, como bien sabes, de acuerdo con el mandato constitucional, este tipo de medidas precautorias, como lo es el arraigo, solo queda para la autoridad federal, solo queda para casos de delincuencia organizada. Ahora, la prisión preventiva, Carmen, ya con el sistema acusatorio en pleno, pues prácticamente desaparece, solo queda para casos excepcionales. Como ya por no ejemplo tendremos la prisión preventiva durante un proceso, sino que habrá otras medidas precautorias. Nosotros estamos tomando ya todas las providencias necesarias para esta aplicación. Como te decía, en la Ciudad de México, pues el número de asuntos es muy mayor a otras entidades, entonces debemos de estar preparados. Ya no se tendrá esta consecuencia inmediata de comisión de delito ir a la cárcel, porque no solo será ya el concepto de si es o no un delito grave, sino será si está o no en este catálogo de delitos que tiene el artículo, si no me recuerdo, el 19 constitucional, Carmen. Dices, habrá prisión en el procesamiento mismo solo en casos excepcionales. ¿Cómo qué tipo de casos excepcionales? ¿Qué tendría que ocurrir para que alguien vaya a la cárcel en este tipo de procesos judiciales? Uy, pues vamos a una pausa. No, bueno, esperemos tantito a ver si retomamos la comunicación, porque esta es una parte muy interesante. Efectivamente, estamos aquí frente a eliminar prácticamente el tema de la prisión preventiva, salvo en casos excepcionales que hay que ver cuáles son, y de tener medidas precautorias distintas. Estaba por preguntarle a Mancera qué tipo de medidas precautorias distintas a la prisión preventiva son las que operan en un sistema acusatorio como el que está echándose a andar en la capital de la República Mexicana. Y en la línea telefónica no está Miguel Ángel Mancera porque no podemos restablecer la llamada telefónica. Pero bueno, en fin, ojalá que lo podamos hacer para cerrar esta conversación con él. Pero simplemente diríamos que hoy es un día muy importante para la capital del país por este arranque del sistema penal acusatorio. Y creo que es importante también para quienes nos escuchan en la República Mexicana, que así como hemos dado cuenta en otros estados del país, cuando empieza a funcionar este sistema, bueno, pues se da cuenta de que va abriéndose, se va estableciendo en toda la República Mexicana. Estas explicaciones que se pueden escuchar en voz del presidente del Tribunal del DF y ahora de Mancera como jefe de gobierno, pues al final nos sirven a todos en términos de cómo es que funciona, cuál es la funcionalidad de un sistema que cambia todo, que cambia, bueno, dice Mancera, desde la mentalidad, la manera de llevar a cabo los procesos,
la apuesta por la agilización, evitar al máximo lo que significa el tema de las prisiones en asuntos de carácter local. Esto no aplica para la cuestión federal, estamos hablando de la justicia local de los estados de la República Mexicana. Y bueno, pues estamos aquí viendo cómo cosas como las que antes estaban muy instaladas en nuestra noción de los asuntos penales, ya la confesión no es la prueba reina, no es que no importe, pero no es la única prueba o puede ser la prueba definitiva, sino es una prueba más. Y están también estos otros elementos importantes que estaba explicando Mancera sobre la prisión. Ya no se mete a la cárcel a la primera a las personas, sino que se pueden encontrar otras medidas precautorias para dejar abierto el proceso judicial que resuelva pues cada uno de los asuntos que se tengan que resolver. El tema aquí es que son procesos muy rápidos, y ese es el punto, me parece, más interesante de todo esto y más agradecible en la parte positiva de este sistema, que puede tener ángulos muy polémicos. Algunas personas consideran que deja abierta la puerta para favorecer a los delincuentes. Por ejemplo, lo que sucedió en Chihuahua y que comentábamos hace un momento, si no hay algo que soporte una declaración o una confesión, pues entonces con permiso usted se va. Entonces son claroscuros de algo que se está estrenando en México y de lo cual pues hay que seguirlo muy de cerca para entenderlo, para tratar de entenderlo, para saber qué va a pasar con las personas. Me parece que lo más rescatable en términos informativos es que se agiliza enormemente lo que por muchísimos años en México podía verdaderamente estropearle la vida a las personas, no solo a los victimarios, no solo a las víctimas, sino a las víctimas y victimarios, acusados y acusadores, en todo caso, de delitos diversos. Nada más por imaginarnos lo que podría significar un asunto relativamente incidental en la vida de alguien, que alguien atropelle a alguien y le quite la vida, o que alguien, no sé, defraude a otra persona, y en asuntos que podían llevar años para quien quería justicia y años para quien merecía un castigo. Bueno, en este caso, la mayor virtud de todo este proceso es que ese tipo de cosas se pueden arreglar en días, que se juntan las partes frente a un juez, oralmente se presentan las pruebas, se busca un acuerdo, como el primer gran asunto, antes de llevar a la cárcel a alguien o antes de empezar a complicar la existencia de las personas, se busca un acuerdo entre las partes. ¿Qué pasó? Pues que yo choqué, que lo atropellé, que no sé qué, pues ¿cómo nos arreglamos? Si la persona agraviada acepta el arreglo en cuestión, se acabó el asunto y eso puede ser en un instante. Si no está de acuerdo, se da un siguiente paso y entonces se presenta una investigación al juez de control, como se le llama a esta figura, para buscar un nuevo acuerdo entre las partes. Y bueno, pues el juez de proceso, en todo caso, resuelve. Si hay un fallo a favor, pues se repara lo que se tenga que reparar, y si hay un fallo que no favorece a la reparación, pues no hay reparación y se acabó el proceso. Y cada quien a su vida, en todo caso, en esta situación. Desde todos los puntos de vista hay un cambio muy sustantivo en lo que corresponde a este tipo de delitos. No es para todo, no es para los crímenes no es para el crimen organizado, no es para lo federal, es para las miles de situaciones que una ciudad de México como esta, una ciudad como esta o tantos otros lugares en el país vive cotidianamente, en situaciones que se presentan y se seguirán presentando por siempre en lugares en donde habitamos los seres humanos. Así que este nuevo modelo de justicia, prácticamente ya instalado en toda la República Mexicana, pues está ahora estrenándose en la capital del país, y casi en la parte final de la entrevista pues ya no hubo manera de recuperar la llamada telefónica con Miguel Ángel Mancera. ¿Quién sabe qué pasó? ¿Se acabó la pila? ¿Quién sabe?